próxima fase de la victoria de esta iglesia. Gracias, pastor, por esta concesión. Y en esta mañana pensaba yo en aquel líder de los musulmanes, Saladino, que en la tercera cruzada retiene la ciudad de Jerusalén. Y en un momento de tregua sale a encontrarse con Ricardo Corazón de León, quien representa las fuerzas del cristianismo y de Occidente, tratando de reconquistar aquella ciudad de Jerusalén. En el diálogo, Ricardo Corazón de León arguye que la ciudad de Jerusalén no debe de significar nada para el Islam, para los musulmanes, ni para Saladino, pues porque después de todo es tierra, es desierto, es edificios decaídos, y que antes que ellos estuvieran ahí, primero estuvieron los cristianos y los hebreos, los judíos. Por lo tanto, si alguien debía de serle significativa a la ciudad, era para los judeocristianos, no para los musulmanes. Y él parecía que ganaba el aspecto de la persuasión en la forma que Saladino lo miraba. Y ahí Saladino entonces le contesta diciendo: tú tienes razón, esto significa absolutamente nada. Y haciendo así como que se iba, como que se sabía, así, y de momento regresa así rapidito y dice: pero significa absolutamente todo. Bendito sea el nombre. Y hoy, mis amados hermanos, las grandes ciudades como Nueva York, como Tokio, como Berlín, Moscú, Pekín, allá en Los Ángeles, en Buenos Aires, las grandes ciudades serían mucho más importantes, significarían mucho más en términos políticos, en términos económicos, que lo que es Jerusalén. Jerusalén hoy, podría decir, como dijo Saladino, significa absolutamente nada. Pero el vértice de victoria y de la paz y la prevención de una tercera guerra mundial y de la determinación de la humanidad se basa en que esa ciudad significa absolutamente todo. Bendito el nombre de Dios. Y cuando Cristo entra en aquella ciudad de Jerusalén, entra bajo el signo de aquel principio espiritual que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrejas a los que vienen enviados a ti. ¿Cuántas veces no quise yo reunirte como la gallina a los polluelos? Pero tú no quisiste. Y esa es la situación, mis amados, del encuentro de Jesús con Jerusalén. Que Jerusalén es la ciudad, y la ciudad, desde el momento en que es fundada, simboliza en la historia un huir de la presencia de Dios. Es un desarrollar la tecnología y la habilidad propia del ser humano y de la raza y de la especie humana para que, si Dios existe, no signifique nada. Es aquel tema de Babel que dice: hagámonos de un nombre, cosa de que si Dios nos quisiera o no nos quisiera, ya no lo necesitemos, sino que podamos por nosotros mismos. El fundador de la ciudad primera es Caín, que acaba de matar a su hermano, y la llamó con el nombre de su hijo, Anak. En otras versiones dice Enoch. Y después de ahí viene Nimrod, otra ciudad, Babel, Babilonia, Egipto, Nínive, Sodoma, Gomorra. La lista de la ciudad como escondite, como un quererse desarrollar en nosotros, que podamos con nosotros mismos desarrollar medicina, desarrollar ciencia, desarrollar universidad, desarrollar conocimiento, tecnología, control, cosa de que por nosotros mismos podamos. Pero aún así, Jerusalén entonces se hierve en el proyecto de victoria como el lugar de paz, como la promesa donde la ciudad entonces sería utópica, sería el lugar donde sí hay ciudad, pero ya no nos vimos de la presencia de Dios, sino que allí está el templo que comienza David, pero que lo culmina Salomón. Allí en esa ciudad se adora con el orden del sacerdocio y con el orden del sumo sacerdocio, y de una vez al año se sacrifica una vida inocente por todas las culpables. Y así como antes se sacrificó un
en Egipto por toda una familia, pues un corderito se sacrificaba por toda una nación allí en Jerusalén. Ahora viene Jesús montado sobre un pollino para ser el cordero que quita el pecado de toda la humanidad. Así que en la llegada de Jesús a Jerusalén hay dos proyectos de salvación entonces. Uno individual, que cada uno de nosotros, Él pone su vida inocente por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Pero también uno colectivo, uno de la historia, porque significa que toda la humanidad, todo ese grupo, toda esa andar de la historia que se sintetiza en Jerusalén, también encuentre redención. Nos dice Pablo en Efesios que la salvación que Cristo ejecuta en la cruz no es solamente individual, sino que también es colectiva. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo de la cruz. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que hoy Jerusalén no debe de estar en conflicto con Alepo, ni con Palmira, ni con Damasco. Bendito sea el nombre del Señor. Debe haber compasión por esos niños que allí han sido invadidos y heridos por ese ácido y por ese veneno y por todo ese ataque químico que se ha hecho. Debe la humanidad otra vez no mirar a Washington DC para que se les dé los permisos de lanzar unos cohetes, o que se dé acá en Moscú una negociación de que no se empiece una guerra total o en Pekín, sino que de Jerusalén salga la palabra otra vez que diga: ha entrado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha entrado el pollino. No hay caballo de guerra, no hay el caballo de Alejandro Magno, no hay el caballo de Napoleón, no hay el caballo de los grandes generales, sino un pollino manso y humilde. Y digo nuestro, que era español, Juan Ramón Jiménez, le escribía a su amigo Verde sobre un pasaje de la Biblia, porque él era muy cristiano y muy meditador. De hecho, enseña en la Universidad de Puerto Rico entre 1951 y el 58, y en el 1956, por esto que yo les voy a leer una partecita aquí, se gana el premio Nobel, siendo profesor de la universidad, que lo había traído don Luis Muñoz Marín y don Jaime Benítez. Y él escribe a un amigo diciendo: fíjate, este pasaje de Marcos, hay una palabrita en Marcos, cuando Jesús va a entrar a Jerusalén, dice: fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y dice que ese texto, hasta soñaba con él, y pensaba, se iba a tomar un café de esos de españoles, pensaba en ese texto. Y dice que de ahí nace la idea de escribir Platero y yo, un cuento para niños que representaría la conversación que tuvo Jesús yendo hacia Jerusalén aquel día. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos dice aquí en el poema 23, Retorno, nos dice cómo Jesús va pensando lo que es Jerusalén, y entiende que ese asno tiene más entendimiento y más revelación que aquellos seres humanos, de aquella multitud que le diría Osana, de aquella multitud que tiraría mantos en el camino, y aún los mismos discípulos con su proyecto de conquista mesiánica no entendían lo que entendía aquel pollino, porque desde que había nacido sabía que cargaría el Salvador del mundo, el Salvador de la historia, el Salvador de la ciudad que era de Dios, y el Salvador del ser humano. Esa misma especie del asno, no la del astuto caballo o la del astuto perro, no, la del asno, supo distinguir el rebelde que llevaba montado sobre sí, llamado Absalón, con su cabello largo, con su libertinaje, con su rebeldía en contra de la antigüedad
dijo el venerable Vera, quisiera saber qué es el ser humano, tan vacilante entre el ángel y la bestia. Y esa metáfora se completa literalmente cuando el cabello de Absalón se queda enredado en una encina, y dice 2 de Samuel que quedó Absalón guindando entre el cielo y la tierra, entre el ángel y la bestia. Ángel que el asno que lleva a Balaam, el profeta tramposo, el profeta manipulador, el profeta de ganancia deshonesta, lo lleva y puede el asno, el animal, ver al ángel que Balaam, el profeta vidente, no puede ver. Pero ahora el tercer pollino, el pollino que lleva a Cristo, dice, no, el que llevo aquí es manso y humilde de corazón. ¡Aleluya! ¡Es la misma talla mía! Bendito el nombre del Señor. Y mire cómo el retorno, porque es el retorno de Cristo, primera y segunda venida. Dice don Juan Ramón Jiménez, en ese diálogo que lleva con Platero, veníamos los dos, cargados de los montes, Platero de almoradón y yo de lirios amarillos. Caía la tarde de abril, porque era 14 de Nisan, era Semana Santa. La tarde de abril, todo lo que en el poniente había sido cristal de oro, que es la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, era luego cristal de plata. Una alegoría lisa y luminosa de azucenas de cristal. Después el vasto cielo fue cuando un zafiro transparente trocado en esmeralda. Yo volvía triste. Ya en la cuesta, la torre del pueblo coronada de refulgentes azulejos cobraba el levantamiento de la hora pura, es la hora máxima. Un aspecto monumental. Parecía de cerca como una giralda vista de lejos, y mi nostalgia de ciudades, porque Cristo tiene nostalgia por Jerusalén, pero tiene nostalgia también por Sodoma, por Gomorra, tiene nostalgia por Nínive, tiene nostalgia por Babilonia, tiene nostalgia por Egipto, tiene nostalgia por Mirlo, tiene nostalgia por Moscú, tiene nostalgia, mis amados hermanos, por Washington D.C., tiene nostalgia por la ciudad de Ponce, en Puerto Rico. Dice que parecía como una giralda vista de lejos, y nostalgia de ciudades aguda con la primavera, encontraba en ella un consuelo melancólico. ¿Retorno? ¿A dónde? ¿De qué? ¿Para qué? Pero los lirios que venían conmigo olían más que en la frescura tibia de la noche que se entraba, olían con un olor más penetrante, porque es el lirio de los valles, Cristo, y al mismo tiempo más vago que salía de la flor sin verse la flor, flor del olor solo, que embriagaba el cuerpo y el alma desde la sombra solitaria, porque así sería cuando lo pusieran en la tumba, ¿no? Con esas aromas. ¡Alma mía! ¡Lirio en la sombra! Dije, y pensé de pronto en Platero, y aunque iba debajo de mí, se me había como si fuera mi cuerpo olvidado. Es decir, había una comunión entre ese pollino y Cristo por la misión que llevaba. Bendito el nombre del Señor. Y aquí hay otro más cortito, y ya yo iría terminando el sermón. Se llama asnografía. Aquí don Ramón Jiménez entiende que Cristo está tratando de discutir lo que han definido los diccionarios sobre lo que es el asno. Entonces, pues dice que esta sería el diálogo con Platero. Leo en un diccionario de asnografía, sentido figurado. Se dice irónicamente por descripción del asno. Pobre asno, tan bueno, tan noble, tan agudo como eres. Irónicamente, ¿por qué? Ni una discreción. Es tú, cuya descripción cierta sería un cuento de primavera, un cuento de Semana Santa, un cuento de salvación. Sí, al hombre que es bueno debieran decirle asno. Sí, al asno que es malo debieran decirle hombre. Irónicamente, de ti, tan intelectual, amigo del viejo y del niño, del arroyo y de las mariposas, del sol y del perro, de la flor y de la luna, paciente y reflexivo, melancólico y amable, Marco Aurelio de los prados, Platero, que sin duda comprende, me mira fijamente con sus ojazos lucientes y una blanda dureza en los que el sol brilla pequeñito y chispeante en un breve y convexo firmamento verde y negro. ¡Ay! Si su peluda cabezota y lírica supiera que yo le hago justicia, que yo soy mejor que esos hombres que escriben diccionarios, casi tan buenos como él,
Y he puesto al margen del libro asinografía, mi propia definición, sentido figurado. Se debe decir con ironía, claro está, por descripción del hombre imbécil que escribe diccionarios. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí diría, resumiendo entonces, mis amados hermanos, que el gran proyecto de salvación individual se da allí aquel Viernes Santo de aquella semana. Y en eso todos somos salvos. De ahí, de esa sangre de la cruz, se reconcilian los pueblos y hay un proyecto de paz. Pero todavía falta el segundo retorno. El segundo retorno que nos dice el Señor que ya no es ciudad hecha por mano de hombre, ya no es la construcción de las pirámides de Keops con toda la maravilla y la ciencia y el ángulo perfecto hacia la estrella Sirius o qué sé yo, toda esa ciencia mística de los egipcios. No. Esta ciudad dice que llegó el Espíritu, en el Espíritu un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La ciudad se hallaba establecida en cuadra, es decir, era cúbica. Como decía Salvador Dalí, lo perfecto es cúbico, es cuadrado. Dice, la ciudad se hallaba establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con caña. Las 12 puertas eran 12 perlas. Y sigue diciendo, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellas. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Fíjense, aquí están los dos extremos. El árbol de la vida que está en el huerto de Edén, que es el proyecto primero de Dios. El proyecto primero de Dios rural, que no hubiera edificio, que no hubiera ciudad, que no hubiera tecnología, porque era el huir de Dios. El proyecto de Dios siempre fue primero la viña, el árbol de la vida. Pero como el ser humano dijo, no, nosotros queremos ciudad y la vamos a construir y vamos a desarrollar tecnología y vamos a hacer la laptop y vamos a hacer el cyber y vamos a avanzar. El Señor dijo, también, eso es huida de mí. Yo he venido en el pollino a redimirlos. Pero yo entonces voy a hacer un pacto de reconciliación. Voy a usar lo rural, que es el árbol de la vida, pero voy a usar una nueva ciudad. Y la voy a hacer yo. Por eso dice aquí el lindo, y con esto termino. Dice, el comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los ayeres se han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas no hay labores, en las cortes no